Hablaremos del tema sobre la magnitud y evolución de la desigualdad en el mundo. La desigualdad en el mundo, como ya sabemos, se puede medir por dos indicadores. Uno son los más comunes, por lo menos, el coeficiente de Gini, del que ya hablamos, y la distribución del ingreso a través de distintos grupos de la población. Hablaremos brevemente de estos dos indicadores, aunque tenemos mucho mejor información del primero que del segundo. En términos de los coeficientes de Gini, en el mundo lo que sabemos es lo siguiente. Los países en general tienen un rango de desigualdad que va, digamos, desde los más igualitarios, que tienen un coeficiente de Gini que en promedio a lo largo de los últimos años ha sido cercano a 0.3%. Son los países más igualitarios, los países escandinavos fundamentalmente. Pero los países también muy pobres, algunos de ellos en donde la pobreza es muy generalizada y por lo tanto la desigualdad es relativamente baja. Otros países, sin embargo, son mucho más desiguales. Hay países como, por ejemplo, los países latinoamericanos se encuentran entre los más desiguales en el mundo. El país más desigual, de acuerdo a las cifras oficiales que se conocen, es Sudáfrica. Sudáfrica tiene un coeficiente de Gini que depende de las estimaciones, es alrededor de 0.6. En el mundo las regiones son bastante homogéneas, por cierto, en términos de la desigualdad. Y eso es interesante de estudiar. Por ejemplo, es conocido que Europa es una zona del mundo con tasas de desigualdad relativamente bajas. Partes de Asia son también relativamente poco desiguales. Y mientras que países de África son entre los más desiguales en el mundo, al igual que los países de América Latina. México es un país que en promedio tiene un nivel de desigualdad más o menos similar al de los países de América Latina. Sin embargo, como ya decía antes, el hecho de que América Latina sea una de las zonas más desiguales en el mundo hace que la desigualdad en México sea también entre las más altas en el mundo. Ya hablaremos más adelante específicamente de cómo se sitúa México en la desigualdad en el mundo. Pero lo importante entonces es entender que la desigualdad al interior de los países es muy heterogénea. Hay países muy poco desiguales, por ejemplo, como ya decía antes, los países escandinavos. Corea es un país bastante poco desigual, con coeficientes de Gini que fluctúan entre 0.3 o 0.4%. Otros países, otras regiones en el mundo son un poco más desiguales. Los países del este asiático, por ejemplo. Los países del Medio Oriente también son relativamente desiguales. Las zonas del mundo más desiguales son, como decía antes, África y América Latina. La evolución de la desigualdad en esos países cambia bastante poco en el tiempo y eso es importante entenderlo. No quiere decir que sea inmutable, no quiere decir que no pueda cambiar. Hay periodos en el tiempo en que la desigualdad en algunos países ha cambiado de manera muy importante. Esto también es importante entender cuáles son los factores que contribuyen a reducir la desigualdad, que es un tema que hablaremos más adelante, pero que podemos anticiparlos desde ahora. Depende, por ejemplo, del régimen fiscal. Es un factor muy importante en la reducción o no de la desigualdad. En muchos países el régimen fiscal contribuye, mediante los gravámenes y mediante la redistribución del gasto, a reducir o no la desigualdad. En otras partes en el mundo, por ejemplo en Corea, en Suecia, en los países escandinavos, también se contribuye a la reducción de la desigualdad, sobre todo por la vía de la igualdad de oportunidades. En la medida en que la igualdad de oportunidades es mucho más equitativa, por ejemplo, de acceso a la educación, a la salud, a otros satisfactores, entonces la igualdad de resultados es el resultado natural. Entonces, en el mundo lo que tenemos es una gran heterogeneidad en la desigualdad al interior de los países, con una tendencia relativamente inercial. Es muy difícil, aunque como decía antes, no es imposible revertir la desigualdad. Es muy difícil porque implica hacer cambios estructurales que afectan solo en el mediano y largo plazo. Hay distintos tipos de políticas que ya hablaremos también en su momento sobre cómo reducir o no la desigualdad. Ahora quizá valga la pena mencionar un resultado adicional sobre el tema de la desigualdad en el mundo. Una cosa es la desigualdad al interior de los países y otra cosa es la desigualdad mundial. En los últimos años, por ejemplo, se ha empezado a hablar de cómo la globalización afecta o no a la desigualdad. Es un hecho incontrovertido que la globalización en los últimos años ha contribuido a reducir la desigualdad en el mundo. Hay un estudio muy importante de Branko Milanovic que muestra precisamente esto. La gráfica que verán a continuación ilustra precisamente lo que ha pasado en el mundo con la distribución del ingreso. Lo que ha pasado en los últimos 30 años es, primero, un bajo crecimiento para las personas situadas en la parte más baja de la distribución, los más pobres del mundo, y un bajo crecimiento también para aquellos individuos situados en partes relativamente altas de la distribución mundial, particularmente alrededor del 60, 70, 80 y 90% de la distribución mundial. Esos son los países relativamente ricos, son los países, la población que está en esa zona de la distribución mundial son los individuos que viven en países europeos, por ejemplo.
Ahí el crecimiento del ingreso ha sido relativamente bajo. Los países o los habitantes del mundo que más han visto crecer su ingreso son básicamente dos amplios segmentos de la población. Aquellos que están por encima de los más pobres del mundo hasta más o menos el 60% de la distribución mundial. Esto quiere decir básicamente que son aquellos habitantes de países relativamente pobres que han visto crecer sus ingresos como resultado de la globalización. Es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los habitantes de China, con los habitantes de la India, que han visto crecer de manera muy significativa sus ingresos en los últimos años, como resultado en buena medida del proceso de globalización, de reorientación y de relocalización de las inversiones en esos países, que han permitido que estos países crezcan de manera muy significativa y, por lo tanto, que los habitantes de esos países vean crecer sus ingresos de manera muy importante. El otro grupo que ha visto crecer sus ingresos de manera muy significativa, como ya lo hablábamos antes, es el grupo de los más ricos del planeta. El grupo del entre el 1 y el 5% de la distribución mundial, es decir, los ricos de los países ricos, pero también los ricos de aquellos países pobres, también han visto crecer su ingreso de manera significativa en los últimos 30 años. Así pues, lo que ha pasado con la distribución mundial en los últimos años ha sido una mejoría cuando lo vemos en su conjunto. Una mejoría que ha resultado en una mejor distribución del ingreso a nivel mundial, porque a través de la globalización, de la relocalización de la inversión extranjera, se ha permitido sacar de la pobreza a millones de habitantes de países pobres. Esto, como decía antes, es particularmente cierto en China y la India, pero también en otros países, sobre todo asiáticos. Así pues, la distribución mundial en su conjunto se ha mejorado en los últimos años como resultado de la globalización. Esto no quiere decir que la globalización no ha contribuido a aumentar la desigualdad al interior de los países. Al interior de los países, de hecho, ha ocurrido exactamente lo contrario, al menos en algunos de ellos, en varios países que en los últimos años se han destacado porque han visto aumentos en la desigualdad, como por ejemplo Estados Unidos, el Reino Unido, muchos países europeos y quizá algunos países latinoamericanos. En estos países, la globalización, más que una reducción de la desigualdad al interior de los países, de hecho ha dado lugar a un aumento de la desigualdad. Esto ha resultado, como decíamos antes, de que los grupos más beneficiados de estos países pueden diversificar sus ingresos y obtener retornos bastante significativos. Esto es un elemento que de alguna manera ha contribuido en el mundo a este sentimiento de que la globalización no necesariamente beneficia a todos por igual. Esto es lo que puede estar, por ejemplo, detrás de una decisión como fue la decisión del Reino Unido de separarse de la Unión Europea, donde grupos muy importantes de la población que no se han visto beneficiados por estos factores vinculados a la globalización simplemente no están de acuerdo con continuar con un proceso de unificación que no necesariamente les ha beneficiado. Esto puede estar detrás de otras decisiones, por ejemplo, el voto de los sectores antes industrializados en Estados Unidos que votaron por elegir a un presidente que estaba precisamente en contra de la globalización y que ha manifestado estar en contra de la apertura comercial y del libre comercio. Es decir, entonces la globalización puede generar estos dos fenómenos. Por un lado, reducir la desigualdad a nivel mundial precisamente porque permite que otros países crezcan, países pobres, países de menores salarios que atraigan, por lo tanto, la inversión extranjera. Y eso, en términos de la desigualdad mundial, puede ser positivo y ha contribuido a la reducción. Al interior de los países puede generar exactamente el efecto contrario, donde grupos de la población que no se ven beneficiados por esta globalización pueden entonces verse perjudicados y después tomar decisiones en sentido contrario, como de alguna manera ha ocurrido en algunos países en el mundo. Por otro lado, la relación entre desigualdad y, por ejemplo, la globalización es mucho más compleja, como ya decía antes, y debemos distinguir entre lo que ocurre al interior de los países y lo que ocurre en el mundo en su conjunto. Otro indicador que podemos utilizar, como decíamos antes, es el porcentaje del ingreso que va a segmentos de la población. Uno de ellos, por ejemplo, que ha sido muy notable en los últimos años, es lo que ocurre con el porcentaje del ingreso que va al 1% de la población mundial. Para esto tenemos muy pocas cifras. Recordemos, para empezar, que las cifras de desigualdad que conocemos, la mayor parte de las cifras de desigualdad que hoy conocemos, provienen de encuestas de ingreso y gasto de los hogares. Encuestas que, por lo tanto, se remiten a datos autorreportados de los individuos. Estos datos tienen un problema serio que hablaremos más adelante, particularmente en el caso de México, que es el hecho de que tienden a subestimar los ingresos de los habitantes porque tienden a mentir simplemente por razones de seguridad, por razones fiscales, etc. Sin embargo, en muchos países en el mundo hoy en día tenemos una mejor información gracias al uso de datos fiscales. Los datos fiscales tienen la ventaja de que no son autorreportados, son más confiables, pueden ser aún imprecisos, la gente puede evadir
en sus declaraciones fiscales, pero seguramente al tener un castigo, si se miente, o la posibilidad de tener un castigo, sobre todo en algunos países donde el sistema fiscal es bastante más avanzado, es posible que sean más cercanos a la realidad de lo que pueden ser los ingresos autorreportados. Con esa información, hoy en día sabemos, por ejemplo, un poco más respecto al ingreso de los más ricos, de lo que podríamos realmente conocer a partir de las encuestas de ingreso y gasto de los hogares. En particular, hoy podemos saber cómo es la participación del ingreso del 1% más rico en distintos países en el mundo. Por ejemplo, en un país como Dinamarca, el 1% más rico obtiene apenas el 7% de todo el ingreso nacional. Pues estos son datos equivalentes a los de los países escandinavos. Estamos dando cifras alrededor de principios de esta década. En un país como Japón, el 1% más rico obtiene ingresos que son ligeramente inferiores al 10% del ingreso nacional. En Singapur, el 1% más rico obtiene ingresos del 13% del ingreso nacional. En el Reino Unido, poco más del 15%. En un país muy desigual como Estados Unidos, este 1% puede estar cercano al 17-18%. Y en un país muy desigual como Colombia, por ejemplo, el 1% de los más ricos obtiene poco más del 20% del ingreso nacional. Eso es, por ejemplo, el tamaño de la concentración entre los individuos más ricos y en general hoy sabemos que en todos esos casos, o en la mayor parte de esos casos, los ingresos que van al 1% más rico han tendido a crecer en los últimos años. Han tendido a crecer como resultado, como decíamos antes, del hecho de que las grandes fortunas, en particular los ingresos de los individuos más ricos, pueden crecer relativamente más rápido o han crecido relativamente más rápido que el ingreso del resto de la población. Así pues, en general, lo que ha pasado con esta concentración del ingreso en este segmento muy específico de la población en la mayor parte de los países ha sido una tendencia creciente. Por ejemplo, por dar una cifra, en un país como Argentina, este crecimiento de ingreso ha pasado de ser alrededor del 20% a ser el 23%. En un país como Estados Unidos, ya decíamos antes, pasó del 10% a casi el 20% del ingreso nacional. Tenemos que distinguir primero entre la gran heterogeneidad que existe entre países. Segundo, tenemos que distinguir entre lo que ocurre en la distribución en el mundo en general versus lo que ocurre al interior de los países. La globalización, como decía antes, ha contribuido a la reducción de la distribución, de la desigualdad en la distribución del ingreso en el mundo, pero en algunos casos ha contribuido al aumento de la desigualdad al interior de los países. Esta tendencia genera grandes fricciones, en algunos casos, como ya lo sabemos hoy en día, y puede dar lugar a respuestas de alguna manera inesperadas cuando no consideramos el efecto distributivo que tienen en el mundo ciertas políticas. Por otro lado, cuando hablamos entonces de las tablas sociales, podemos observar de nuevo la enorme heterogeneidad de cómo se distribuye el ingreso incluso entre las partes más ricas de la sociedad, de distintas sociedades. Sociedades relativamente homogéneas, el 1% obtiene ingresos relativamente pequeños comparados con el ingreso nacional, como en el caso de Dinamarca, pero otras sociedades, como en el caso de Estados Unidos, Colombia, Argentina y en general países latinoamericanos, el 1% más rico obtiene ingresos muy por encima de lo que les correspondería o su peso en la población, en algunos casos muy cercano a 20% del ingreso nacional. Esta es, pues, una primera aproximación, una idea general de cómo es el tamaño de la desigualdad en el mundo y cuál ha sido su evolución reciente. Muchas gracias.